¿Sabías que algunas prácticas que puedes ver en las iglesias hoy en día tienen raíces muy lejanas del cristianismo verdadero? Hoy vamos a abordar un tema muy serio y urgente. 7 prácticas de brujería disfrazadas en iglesias. Lo que ves como prácticas religiosas comunes puede, en realidad, esconder influencias que van mucho más allá del cristianismo genuino. La 6ª práctica que discutiremos es la más peligrosa de todas y, si no se comprende bien, puede poner en riesgo no solo la integridad de una iglesia, sino también la fe de cada uno de nosotros. Mira hasta el final para descubrir cuáles son estas prácticas y cómo puedes identificarlas y protegerte contra ellas. La Biblia nos enseña que nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra las fuerzas espirituales del mal que operan en los lugares celestiales. En Efesios 6:12 vemos este mensaje claro. En 1 Samuel 15:23 aprendemos que la rebeldía se compara con el pecado de la hechicería y la arrogancia se compara con la idolatría. Esta comparación pone la hechicería y la rebeldía contra Dios al mismo nivel de gravedad que la idolatría. Pero, ¿por qué es esto tan serio? La hechicería busca manipular fuerzas espirituales para beneficio propio, ignorando la autoridad y la soberanía de Dios. Es una demostración de orgullo, un intento de controlar el destino y las fuerzas sobrenaturales por la propia voluntad, en lugar de someterse humildemente a la voluntad de Jehová. Uno de los primeros signos de actividad de hechicería en una iglesia es la liderazgo manipulador. Este tipo de liderazgo es extremadamente peligroso y, a menudo, sutil. La manipulación, en su esencia, usa el miedo, la culpa, la vergüenza o las amenazas espirituales para controlar a los miembros de la congregación. Un líder manipulador puede insinuar que dejar la iglesia o cuestionar su autoridad resultará en maldiciones, pérdida de la salvación o castigo divino. Esto va en contra de la libertad que tenemos en Cristo, como afirma Pablo en Gálatas 5:1. Otra característica del liderazgo manipulador es la creación de una cultura de dependencia insalubre. El líder puede presentarse como el único mediador entre Dios y los miembros, desalentándolos a buscar a Dios por sí mismos. Frases como «Dios me dijo que te dijera» o «Necesitas mi unción para recibir tu bendición» son ejemplos de esto. Tal actitud contradice la enseñanza bíblica de que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de Cristo, como está escrito en Hebreos 4:16. La manipulación también puede manifestarse a través del uso selectivo de las Escrituras, distorsionándolas para servir a los intereses del líder. Un líder manipulador puede distorsionar versículos bíblicos para justificar sus acciones o exigencias, ignorando el contexto más amplio de las Escrituras. Por ejemplo, pueden usar pasajes sobre sumisión a la autoridad para silenciar críticas o cuestionamientos legítimos. Además, los líderes manipuladores a menudo crean un ambiente de secretismo y falta de transparencia, evitando responder preguntas sobre las finanzas de la iglesia o decisiones importantes, alegando que cuestionar demuestra falta de fe o rebeldía. Esto contradice el principio bíblico de rendición de cuentas, como se enseña en 1 Pedro 5:2-3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es importante notar que la manipulación en el liderazgo generalmente comienza de manera sutil y puede intensificarse gradualmente. Inicialmente,
puede parecer una orientación espiritual firme, pero con el tiempo puede evolucionar hacia un control y manipulación más evidentes. Los miembros de la Iglesia deben estar atentos a señales de que su libertad en Cristo está siendo comprometida o que están siendo presionados a actuar en contra de su conciencia y discernimiento. Los líderes genuinos, siguiendo el ejemplo de Cristo, lideran a través del servicio y del amor, no del miedo o la coerción. Jesús dijo en Mateo 20, 25, 26, «Sabéis que los gobernantes de las naciones las dominan y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Otro signo preocupante es la división y el chisme dentro de la congregación. Estos elementos corroen la unidad, que es esencial para el cuerpo de Cristo, y crean un ambiente propenso a la infiltración de influencias espirituales negativas. La unidad es un tema central en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. En su oración, registrada en Juan 17, 21, Jesús enfatizó la importancia de la unidad, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El chisme, por su parte, es una forma insidiosa de división. Proverbios 16, 28 alerta: «El hombre perverso siembra contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos». El chisme no solo perjudica las relaciones individuales, sino que puede envenenar toda la atmósfera de una congregación, creando desconfianza, alimentando resentimientos y llevando a facciones. En una iglesia afectada por prácticas de manipulación, el chisme puede incluso parecer tener una justificación espiritual, haciéndolo aún más peligroso. Los pedidos de oración pueden, lamentablemente, ser usados para difundir información perjudicial sobre otros miembros de la Iglesia. Supuestas revelaciones espirituales pueden ser manipuladas para difamar o desacreditar a personas, perjudicando tanto a los individuos como a la comunidad en su conjunto y volviéndola susceptible a ataques espirituales. La división dentro de la Iglesia puede manifestarse de varias formas, como la formación de grupos exclusivos, rivalidades entre ministerios, disputas por influencia o recursos, e incluso conflictos abiertos entre miembros o líderes. Estas divisiones pueden comenzar de manera sutil, tal vez como diferencias de opinión sobre cuestiones menores. Si no se abordan adecuadamente, pueden convertirse en cismas profundos que amenazan la existencia de la congregación. Pablo advirtió enérgicamente contra tales divisiones en 1 Corintios 1:10. «Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, está perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer». Esta exhortación es un llamado a la unidad en esencia y propósito, incluso en medio de la diversidad. Es importante observar cómo los miembros de la Iglesia hablan unos de otros y manejan los conflictos. Una iglesia saludable promueve la resolución de conflictos basada en Mateo 18, 15, 17, donde Jesús establece un proceso claro para manejar ofensas y desacuerdos. La presencia de grupos secretos, conversaciones susurradas y tensiones no resueltas son señales de alerta que no deben ser ignoradas. La respuesta del liderazgo de la Iglesia a estas divisiones y chismes también es crucial. Líderes que ignoran estos problemas, o peor aún, que los fomentan para mantener el control, permiten que las influencias negativas prosperen. Por otro lado, líderes que abordan activamente estas cuestiones, promoviendo la reconciliación y la comunicación abierta,
trabajan para mantener la salud espiritual de la congregación. La cura para la división y el chisme comienza con un compromiso renovado con el amor y la unidad en Cristo. Como Pablo exhorta en Efesios 4:3, debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, lo que requiere humildad, paciencia y un compromiso activo con la reconciliación y el perdón mutuo. Otra señal preocupante es la presencia de falsos profetas y enseñanzas distorsionadas en la Iglesia. Este fenómeno no es nuevo. Desde los tiempos bíblicos, la Iglesia enfrenta el desafío de discernir entre la verdad y el error. Jesús nos advirtió en Mateo 24:11. Y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Este aviso nos recuerda la constante necesidad de vigilancia y discernimiento. Los falsos profetas en la Iglesia moderna pueden ser extremadamente carismáticos y convincentes, frecuentemente mezclando verdades bíblicas con doctrinas falsas. Pablo advirtió sobre esto en 2 Corintios 11, 14, 15. Y no es de maravillar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una característica común de los falsos profetas es su capacidad para hacer predicciones aparentemente precisas o realizar señales y prodigios, engañando incluso a los creyentes maduros. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la precisión de las predicciones o la presencia de manifestaciones sobrenaturales no son por sí solas indicadores de autenticidad divina. En Deuteronomio 13:1-3 se nos advierte sobre esto: si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o prodigio, y se cumple la señal o prodigio de que te habló, diciendo: vamos en pos de otros dioses que no conociste, y sirvámosles, no escucharás las palabras de tal profeta o soñador de sueños. Porque el Señor, tu Dios, os está probando para saber si amáis al Señor, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Las enseñanzas distorsionadas pueden adoptar diversas formas. Algunos falsos profetas promueven un evangelio de prosperidad exagerado, prometiendo riquezas y éxito material como resultado directo de la fe o de contribuciones financieras a la Iglesia. Otros introducen prácticas ocultistas o esotéricas disfrazadas de nuevas revelaciones o formas más profundas de cristianismo. También hay quienes distorsionan la gracia de Dios, promoviendo una actitud antinomiana que ignora la importancia de la santidad y la obediencia a los mandamientos de Dios. Una señal clara de un falso profeta es cuando exige dinero a cambio de oraciones, bendiciones o palabras de Dios. La gracia de Dios no está en venta, como Pedro reprendió severamente a Simón el mago en Hechos 8:20. Tu dinero perezca contigo. Pensabas que podías comprar el don de Dios con dinero. Otra característica de los falsos profetas es su tendencia a colocarse por encima de la crítica o el cuestionamiento. Pueden alegar tener una unción especial o un canal directo con Dios que los pone por encima del escrutinio de otros creyentes. Esto contradice el llamado bíblico a probar todas las cosas, como vemos en 1 Tesalonicenses 5:21. Los falsos profetas también pueden destacarse por un enfoque excesivo en experiencias emocionales o manifestaciones sobrenaturales, en detrimento de la enseñanza sólida de la palabra de Dios. Aunque las experiencias espirituales genuinas forman parte de la vida cristiana, nunca deben reemplazar ni contradecir las Escrituras. Es fundamental que los miembros de la Iglesia estén fundamentados en la palabra de Dios para discernir la verdad del error. Como los bereanos en Hechos 17:11,
Debemos examinar las Escrituras diariamente para ver si lo que estamos escuchando está de acuerdo con la palabra de Dios. El apóstol Juan nos anima en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La protección contra falsos profetas y enseñanzas distorsionadas requiere un compromiso continuo con el estudio de la Biblia, oración por discernimiento y una disposición a cuestionar respetuosamente las enseñanzas que parecen inconsistentes con las Escrituras. Los líderes de iglesias saludables deben fomentar este tipo de compromiso crítico con la palabra, reconociendo que la verdadera enseñanza bíblica resiste al escrutinio y a la investigación. Otro signo es la idolatría. La idolatría, aunque a menudo asociada a imágenes físicas o dioses paganos, puede manifestarse de maneras mucho más sutiles y engañosas en la iglesia moderna. Este cuarto signo de actividad de brujería en una iglesia es particularmente peligroso, ya que puede disfrazarse de devoción genuina o celo espiritual. Sin embargo, sus raíces y consecuencias son profundamente contrarias a las enseñanzas bíblicas y pueden llevar a un desvío significativo de la verdadera adoración a Dios. El apóstol Pablo advirtió claramente en 1 Corintios 10:14, «Por tanto, amados míos, huid de la idolatría». Esta advertencia no era solo para los cristianos del primer siglo, que enfrentaban tentaciones de adorar ídolos paganos, sino que sigue siendo relevante para nosotros hoy, aunque las formas de idolatría puedan haber cambiado. En la iglesia contemporánea, la idolatría puede manifestarse de varias maneras. Una forma común es la veneración excesiva de líderes religiosos. Cuando pastores, evangelistas o profetas son elevados a un estatus casi divino, volviéndose intocables e incuestionables, eso es idolatría. Algunos líderes pueden fomentar este tipo de adoración, exigiendo títulos grandiosos o un trato especial. Esto contradice directamente el ejemplo de humildad de Jesús y la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 3, 5, 7. ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo, sino los ministros por los cuales ustedes creyeron? Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Otra forma de idolatría en la iglesia puede ser la dependencia excesiva de objetos sagrados o ungidos para protección o bendición. Esto puede incluir agua bendita, aceite ungido, paños de oración u otros artículos que se cree que tienen poder espiritual en sí mismos. Aunque Dios puede usar objetos físicos en su obra, como vemos en Hechos 19, 11, 12, con los pañuelos y delantales de Pablo, la creencia de que estos objetos tienen un poder inherente o que son necesarios para recibir la gracia de Dios es una forma de idolatría. La obsesión por la prosperidad material y el éxito también puede convertirse en idolatría en una iglesia, cuando la búsqueda de riquezas y bienes materiales se convierte en el enfoque principal, desplazando la búsqueda de Dios y su voluntad. Eso es idolatría. Jesús advirtió claramente sobre esto en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La idolatría en la iglesia moderna. La idolatría, tradicionalmente asociada con imágenes o dioses paganos, puede manifestarse de maneras sutiles y engañosas en la iglesia contemporánea. La idolatría también puede manifestarse en forma de nacionalismo excesivo dentro de la iglesia. Cuando la identidad nacional o política se vuelve más importante que la identidad en Cristo,
o cuando la bandera de un país es más prominente que la cruz, eso es una señal de idolatría. Pablo nos recuerda en Gálatas 3:28, en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Otra manifestación sutil de la idolatría puede ser la dependencia excesiva de programas, métodos o fórmulas para el crecimiento espiritual o el éxito de la Iglesia. Cuando confiamos más en estrategias humanas que en la guía del Espíritu Santo y en la fidelidad a la palabra de Dios, estamos acercándonos a la idolatría. Zacarías 4:6 nos recuerda: no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. La idolatría del conocimiento o de la experiencia espiritual también puede infiltrarse en la Iglesia. Cuando la acumulación de conocimiento teológico o la búsqueda de experiencias espirituales extraordinarias se vuelven más importantes que el amor a Dios y al prójimo, caemos en la trampa de la idolatría. Pablo advierte en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es crucial recordar que la verdadera adoración debe estar centrada en Dios, como Jesús enseñó a la mujer samaritana en Juan 4:23-24. Pero la hora viene, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Para combatir la idolatría en la Iglesia, es necesario un retorno constante a la palabra de Dios y un enfoque renovado en Cristo. Los líderes de la Iglesia deben modelar humildad y señalar consistentemente a Cristo, no a sí mismos. La congregación debe ser enseñada a buscar su identidad y valor en Cristo, no en posesiones materiales o estatus. La Iglesia debe promover una cultura de adoración genuina que coloque a Dios en el centro, no las experiencias emocionales, líderes carismáticos o agendas políticas. Obsesión con las maldiciones generacionales. La quinta señal de actividades de brujería en una iglesia es la obsesión con las maldiciones generacionales y la necesidad constante de romper esas supuestas maldiciones. Aunque la Biblia habla sobre las consecuencias del pecado que pasan de generación en generación, Éxodo 25, también enfatiza el poder redentor de Cristo, que rompe todas las maldiciones. En Gálatas 3:13-14, Pablo declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por medio de Cristo Jesús, a fin de que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Cuando una iglesia se concentra en exceso en identificar y romper maldiciones generacionales, esto puede llevar a una mentalidad de miedo y superstición, en lugar de confiar en el poder liberador de Cristo. Los miembros pueden ser llevados a creer que todos sus problemas son el resultado de maldiciones ancestrales, en lugar de enfrentar cuestiones de responsabilidad personal y crecimiento espiritual. Esto puede resultar en sesiones de liberación que se asemejan más a rituales de exorcismo que al consejo bíblico y al discipulado. Es importante recordar las palabras de 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. Supresión de los dones espirituales. Cuando hablamos de supresión de los dones espirituales, estamos ante una señal preocupante que puede indicar influencias espirituales negativas o incluso actividades de brujería dentro de una iglesia. Este fenómeno ocurre cuando hay una desestimulación activa
o una prohibición del uso de los dones espirituales mencionados en las Escrituras. Los dones espirituales son fundamentales para la vida y el ministerio de la Iglesia, como lo describe Pablo en 1 Corintios 12:14, Romanos 12 y Efesios 4. Pablo destaca la importancia de los dones espirituales en 1 Corintios 12:4, 7. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios quien opera todo en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este pasaje deja claro que los dones espirituales son concedidos por Dios para el beneficio de toda la Iglesia y no deben ser suprimidos o ignorados. Formas de supresión de los dones espirituales. La supresión de los dones espirituales puede manifestarse de varias maneras. En algunos casos, puede haber una negación completa de la existencia o relevancia actual de ciertos dones, como profecía, lenguas o sanidad, lo cual contradice la instrucción de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19-20. En otras situaciones, la supresión puede ser más sutil. Por ejemplo, una iglesia puede teóricamente aceptar la existencia de los dones espirituales, pero en la práctica desalentar su uso o limitar severamente las oportunidades para su ejercicio. Esto puede ocurrir por miedo al desorden, incomodidad con lo sobrenatural o un deseo excesivo de control por parte del liderazgo. Algunas iglesias pueden favorecer ciertos dones en detrimento de otros, creando un desequilibrio en la expresión de los dones dentro de la congregación. Por ejemplo, pueden valorar en exceso los dones de enseñanza o administración, mientras marginan los dones más carismáticos, como profecía o sanidad. Esto va en contra de la enseñanza de Pablo sobre la diversidad y la importancia de todos los dones en el cuerpo de Cristo, como se expresa en 1 Corintios 12, 21, 22. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decir a los pies, no os necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. La supresión de los dones espirituales también puede ocurrir cuando hay un énfasis excesivo en la formalidad y el orden, hasta el punto de sofocar la libertad del espíritu. Aunque Pablo enfatiza la importancia del orden en el culto, 1 Corintios 14:40, también advierte contra la supresión del espíritu. Es necesario un equilibrio saludable para permitir tanto el orden como la libertad en la expresión de los dones espirituales. Consecuencias de la supresión de los dones espirituales. En algunos casos extremos, la supresión de los dones puede estar motivada por un deseo de mantener el control y el poder en manos de unos pocos líderes. Al desalentar el uso de los dones espirituales por parte de la congregación en general, estos líderes pueden mantener un monopolio sobre la palabra de Dios o la unción espiritual. Esto contradice el principio bíblico del sacerdocio de todos los creyentes. 1 Pedro 2:9, y la distribución de los dones a todos los miembros del cuerpo de Cristo. La supresión de los dones espirituales puede tener consecuencias graves para la salud espiritual de una iglesia. Puede llevar a una falta de vitalidad espiritual, una disminución de la expectativa de la obra sobrenatural de Dios y una dependencia excesiva de programas y métodos humanos en lugar del poder del Espíritu Santo, combatiendo la supresión de los dones espirituales. Para combatir la supresión de los dones espirituales, una iglesia debe comprometerse a enseñar y fomentar el uso apropiado de todos los dones espirituales. Esto incluye proporcionar oportunidades para el ejercicio de los dones dentro de la congregación,
así como ofrecer capacitación y orientación sobre su uso. Al hacer esto, la Iglesia puede garantizar que todos los miembros puedan contribuir al crecimiento y a la edificación del cuerpo de Cristo, según lo planeado por Dios. ¿Cómo discernir y desarrollar los dones espirituales? Para discernir y desarrollar los dones espirituales, el liderazgo de la Iglesia debe demostrar apertura al Espíritu Santo y estar dispuesta a permitir que Él opere de maneras que pueden ser impredecibles o incómodas. Paralelamente, es esencial tener un compromiso con el discernimiento y la prueba de los dones, como Pablo orienta en 1 Corintios 14:29. En cuanto a los profetas, hablen 2 o 3, y los demás juzguen. El propósito de los dones espirituales. Recordando que el propósito de los dones espirituales es la edificación de la Iglesia y la glorificación de Dios, Pablo afirma en 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, ya que deseáis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la Iglesia. Una Iglesia que abraza y nutre los dones espirituales de todos sus miembros está bien posicionada para resistir las influencias espirituales negativas y cumplir su misión de manera poderosa y eficaz. Séptima señal: ausencia de adoración genuina. La ausencia de adoración genuina es una señal alarmante que puede indicar la presencia de actividades de brujería o influencias espirituales negativas en una iglesia. Este problema se manifiesta cuando la adoración se convierte en una actuación vacía, una rutina mecánica o un espectáculo enfocado más en el entretenimiento que en la glorificación de Dios. La importancia de la adoración genuina. La adoración genuina es central para la vida de la Iglesia y para la relación del creyente con Dios. Jesús enfatizó la importancia de la adoración verdadera en su conversación con la mujer samaritana, registrada en Juan 4:23-24. Pero la hora viene, y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Identificar estas 7 señales no significa que una iglesia esté completamente bajo la influencia de brujería, pero sirven como alertas importantes. Como cristianos, estamos llamados a ser vigilantes y a discernir los espíritus según la instrucción en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Jesús nos alerta en Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Esto nos recuerda la necesidad de sabiduría y discernimiento al tratar con posibles influencias negativas en nuestras iglesias. No debemos ser ingenuos ni fácilmente engañados, pero tampoco debemos convertirnos en paranoicos o jueces. El equilibrio es crucial y solo se puede alcanzar mediante un profundo conocimiento de la palabra de Dios y una intimidad genuina con el Espíritu Santo. ¿Qué hacer si identificamos estas señales? Si identificamos estas señales en nuestra iglesia, no debemos reaccionar con miedo o pánico. Recuerda las palabras reconfortantes de 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestra primera respuesta debe ser la oración. Debemos buscar la orientación de Dios y su sabiduría para manejar la situación. Santiago 1:5 nos alienta: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también fortalece nuestra resistencia espiritual contra influencias negativas. La oración nos mantiene humildes y dependientes de Dios, evitando que tomemos decisiones basadas solo en nuestra propia fuerza o sabiduría. Después de orar, es fundamental abordar las preocupaciones con el liderazgo de la Iglesia de manera respetuosa y amorosa. En Gálatas 6:1, Pablo nos orienta: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este enfoque requiere coraje, sabiduría y humildad, recordando que incluso los líderes pueden ser engañados o cometer errores. Nuestro objetivo debe ser ayudarles a volver al camino correcto, no condenarlos. Al discutir nuestras preocupaciones con el liderazgo, es esencial basar nuestras observaciones en las Escrituras, evitando opiniones personales o preferencias. Si el liderazgo está receptivo y abierto a la corrección, esto puede llevar a cambios positivos en la congregación. Sin embargo, si hay resistencia o negación, puede ser necesario buscar consejo de líderes espirituales maduros fuera de la congregación. En situaciones extremas, donde hay evidencias claras de prácticas no bíblicas o abuso, puede ser necesario considerar abandonar la congregación. Jesús nos advierte en Mateo 7:15-16: Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Nuestro objetivo debe ser restaurar y edificar la Iglesia, no destruirla. Pablo enfatiza en 2 Corintios 10:8: Porque, aunque me gloríe un poco más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Debemos confrontar el error con la verdad, siempre con un espíritu de amor y humildad. Efesios 4:15 nos recuerda: Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Este versículo nos enseña a equilibrar la verdad y el amor, asegurando que nuestro objetivo final sea el crecimiento y la madurez espiritual de todo el cuerpo de Cristo. Una manera eficaz de combatir las influencias espirituales negativas es fortalecer nuestra propia vida espiritual y la de nuestra comunidad. Esto incluye un compromiso renovado con el estudio de la palabra de Dios. Nana Timoteo 3:16-17 dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la educación en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y totalmente capacitado para toda buena obra. Un conocimiento profundo de las Escrituras nos equipa para discernir entre la verdad y el error y nos proporciona una base sólida para resistir influencias engañosas. Además del estudio individual de la Biblia, es importante promover estudios bíblicos en grupo y predicaciones fundamentadas en la palabra. Esto no solo aumenta el conocimiento bíblico de la congregación, sino que también crea una cultura de cuestionamiento saludable y discusión abierta sobre las Escrituras. Otro aspecto crucial es cultivar una vida de oración vibrante, tanto individual como colectiva. Hechos 2:42 nos muestra el ejemplo de la iglesia primitiva, que se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, a partir del pan y a las oraciones. Fortalecer nuestra vida espiritual y la de nuestra comunidad es esencial para resistir influencias espirituales negativas y mantener la integridad de la Iglesia. Con un compromiso renovado con la palabra de Dios y una vida de oración activa, estaremos mejor preparados para enfrentar desafíos espirituales y crecer en la fe. Una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
en el partir del pan y en las oraciones es una iglesia unida en propósito y fortalecida contra ataques espirituales. La oración colectiva fortalece los lazos entre los miembros y crea una defensa poderosa contra influencias negativas. Pablo nos recuerda en Colosenses 3:1-2. Por lo tanto, si ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mantener el enfoque en Cristo y en la eternidad ayuda a la Iglesia a no desviarse por influencias terrenales o engaños espirituales. Un énfasis constante en la segunda venida de Cristo y en la esperanza eterna refuerza ese enfoque. Pedro nos anima en 2 Pedro 3:14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Tener una perspectiva eterna nos ayuda a mantener las cosas en su debida proporción, recordándonos constantemente nuestro verdadero propósito y destino en Cristo. Cuando la Iglesia mantiene su enfoque en Cristo y en la eternidad, está mejor posicionada para resistir influencias negativas y permanecer fiel a su misión divina. Una iglesia enfocada en Cristo, unida en oración y firmemente anclada en la esperanza eterna, está equipada para enfrentar desafíos espirituales y continuar su misión con fidelidad y vigor. Al mantener estos principios en mente, aseguramos que nuestras congregaciones permanezcan saludables, fuertes y alineadas con la voluntad de Dios. Si encontraste este estudio revelador e importante, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con amigos y familiares. Juntos podemos promover una comprensión más profunda y fiel de la palabra de Dios. Que Dios continúe iluminando tu camino y fortaleciendo tu fe. Que encuentres paz y discernimiento mientras buscas vivir en total alineación con su palabra. Hasta el próximo video.